¿Se ve la imagen de YouTube? Sí. Ahora. Bueno, esos equipos son motopalas, se llaman, o mototraillas. Son unos equipos muy, muy grandes, digamos, que permiten hacer grandes movimientos de suelo. En algún momento les comenté yo que se usaban para hacer represa, ese tipo, digamos, son los indicados para cuando hay grandes movimientos de suelo, se usan ese tipo de bicharracos. Es un aparato que se autocarga en el material. Un poquito más adelante vamos a ver bien el proceso cómo es. Y ahí me gustó el video este porque en realidad hay un panorama de lo que es una obra de movimiento de suelo. Esto es una obra netamente de movimiento de suelo. Ahí lo que están haciendo es bajando ese cerro donde están cargando las motopalas. Esta motopala que ya se ve que aceleró, ya cargó su carga y va para el lugar donde va a descargar. ¿No? Ya estas ya van todas cargaditas y van para el lugar donde van a descargar. Acá ya se hizo una capa de terrapén. Fíjense que hay un camión que va distribuyendo agua. Acá también hay otro camión que va distribuyendo agua. Y acá van estos bicharracos que van a descargar. ¿Ven? En ese lugar tienen que ir descargando otra capa. Y se van haciendo sucesivas capas a medida que se va moviendo el material, ¿no? Seguro que todo esto era un bajo y ese bajo ahora se va rellenando. Miren, ahí está la imagen de cómo se carga el aparato este. En ese momento ya viene vacía, fíjense que está totalmente vacía la máquina. Viene caminando por la parte alta del cerro. Lógicamente que este es un material que es un material fino y que permite que se haga el trabajo así de cargar, ¿no? Si tuviera piedras o roca ya no sería factible hacer este tipo de trabajo. Y la máquina ya se está prestando para poder cargar. Presten atención a la parte de abajo, que es donde tiene la cuchilla. Este sector de acá abajo. Esta parte de acá abajo es la que tiene la cuchilla. Upa. Y por supuesto aprovechen la pendiente para hacer fuerza. Como lo que están haciendo, fíjense que ya acá de todo este lado del cerrito lo han comido. Y acá están comiendo la última bardita. Una vez que se enfila hacia abajo, empieza a cargar. ¿Ven? Miren, ahí baja y empieza a subir el material. Y le baja un poquito la cuchilla para que no se le caiga y sigue cargando, fíjense. Sigue cargando, sigue cargando. Es una bestia. La capacidad de esa pala, digamos, ese cucharón que tiene atrás, son del orden de 20 metros cúbicos. Fíjense que la carga hasta que sobra por todos lados. Ahí cerró la cuchilla, ya no carga más. Ahora es todo transporte. Estos son equipos fuera de ruta, digamos, para trabajar así en una obra de este estilo, ¿no? Y en esta obra debe ser una obra muy particular, de alguna manera, porque hay muchas de esta máquina. En una distancia relativamente corta, digamos, estas máquinas pueden funcionar bien, capaz que en 1 kilómetro, 2 kilómetros, por ahí, de distancia del lugar de carga al lugar de descarga. Tranquilamente podría ser un camino esto, digamos. Si este lugar donde va a descargar ahora, por donde van ahora es el lugar donde van descargando. Probablemente la máquina de adelante ya vaya desparramando el material. La ventaja que tiene
es que esta máquina va desparramando el material y como va avanzando lo va desparramando en una capita. Presten atención a esta imagen. Acá tenemos el camión que va aumentando, porque todos los materiales, acuérdense de la curva de compactación de Proctor, donde nosotros le vamos agregando agua al material para que se lubrique y permita la compactación. Nosotros tenemos una humedad óptima, que es la que nos va a permitir alcanzar con la misma energía de compactación la densidad que necesitamos a la que vamos a poder llegar. Entonces, ese camión que está ahí va agregándole agua al camino o a la capa esta que se está ejecutando. Y un poquito más adelante van a ver, este es un tractor con rastra de disco, que es un equipo que uno podría pensar que se usa solamente en el campo para poder preparar los surcos y plantar, no sé, algún cultivo. Pero acá se usa para poder mezclar. Como el equipo que pasó antes viene regando, este dispositivo, que es una rastra de disco que va tirada por un tractor de mucha potencia, lo que hace es mezclarlo, de manera de uniformar la humedad. Presten atención ahora cómo se empieza a descargar este bicharraco. Miren, ahí se abre y de atrás hay un cilindro que empieza a empujar el material. Fíjense que en poquito espacio lo descargó todo. Y ahí vació, listo, ya está listo para ir al lugar de carga otra vez. Ahí se termina la parte del ciclo que va cargado. Fíjense cómo van y vienen, ¿no? Profe, pregunta. La velocidad con que va tanto el camión ese como el camioncito de riego, ¿se calcula, verdad? ¿O van ahí al tuntún así? Porque vi que como que aceleró, me parece mal. El camión de riego, en realidad uno hace un cálculo que es aproximado, porque cuando vos tenés una superficie así muy grande expuesta, por ejemplo, si tenés un día de sol, tenés mucha evaporación, si tenés viento tenés evaporación también, lo calculás, digamos, sobre todo con una obra así importante como esta, vos necesitas saber cuánta humedad le tenés que agregar a esos metros cúbicos de suelo. Por ahí hay lugares donde vos tenés el agua poco accesible, digamos, que inclusive la podés tener que transportar. Acá en una imagen un poco más adelante se ve que hay una gran pileta que tiene la pinta que es el lugar donde todos los camiones ellos cargan agua. Si uno tuviera que transportarla el agua o tuviera que, bueno, tiene un costo y uno debiera magnificarlo. Entonces, si mira, tengo que hacer 1000 metros cúbicos de terraplén. Bueno, ¿cuál es la humedad óptima de este material? Por la pinta de este material, que es un material fino, seguramente es una humedad capaz que del 12%, del 13% o del 15%. Bueno, ¿cuánto podemos perder de esa humedad por evaporación, por viento, qué sé yo, qué sé cuánto? Bueno, será un 3% más. Bueno, digamos que llegamos a un 18% por los metros cúbicos que va a tener que hacer el terraplén y bueno, el agua que vas a calcular. Ahora, cuando la estás distribuyendo, la vas distribuyendo más o menos a ojo. Lo único que necesitas vos es que sea uniforme. O sea, que el camión vaya regando en una franja y después que vaya la franja que sigue y la franja que sigue, entonces que no te superponga el agua y que no te riegue en un lugar más que en otro. Y a medida que vas avanzando con el proceso, vos lo vas viendo. Total, fíjense que la curva de Proctor nos permite a nosotros compactarlo de la rama seca o de la rama húmeda. O sea que si yo estoy desde la óptima un poquito menos o de la óptima un poquito más, no me traería demasiados problemas. Pero bueno, lógicamente que la pregunta tuya es si lleva un control, digamos, metros de velocidad por metros cuadrados de ancho que cubre, qué sé yo. En general no se hace así. Pero el tipo que está de maquinista arriba sabe o tiene una idea de hasta qué humedad tiene que llegar, por lo que ve. Y seguramente acá debe haber un montón de supervisores que le van a estar diciendo. Y cuando la obra es de magnitud, lo que vos podés hacer es después sacar una muestra del suelo antes de compactarlo y verificar qué humedad tiene. Si le falta, le seguís echando, cosa de que cuando hagas el proceso de compactación tengas la humedad que vos querés. En ruta lo manejan mucho los maquinistas, digamos, no es que uno anda sacando muchas cuentas. Mientras que la humedad sea uniforme, que es lo que más nos importa, uno ese laburo se lo deja al maquinista que a ojo lo va llevando. ¿Está bien?
O sea, acá nosotros tenemos un lugar que es el lugar de donde extraemos el material, que esto podría ser un préstamo, digamos, una cantera donde sacamos. Tenemos una distancia de transporte y tenemos un lugar donde vamos a descargar. Para que un poco entendamos lo que es un tipo de movimiento de suelo. Acá evidentemente están volteando el cerro ese y están haciendo algún tipo de, no sé, como plataforma, no sé, capaz que sea una gran pileta de una mina, no, la verdad es que no sé, no explica el video de qué se trata. Y después tenemos acá otro tipo de equipos, que son estos que están acá abajo. Acá tenemos tres juntos, digamos, este es un despliegue de máquinas impresionante. Acá el camión que trae combustible tiembla cada vez que se arrima a este lugar, ¿no? Estos bicharracos gastan combustible que da miedo. Pero bueno, este es un topador. Tiene una hoja topadora adelante, tiene orugas. Vamos a ver un poquito más adelante el laburo que hace. Acá está desparramando, digamos, emparejando el material, qué sé yo. No, perdón, lo que está haciendo es escarificando. Tiene unos ganchos del lado de atrás que va como rompiendo la tierra para que estos aparatos después puedan cargarla. Fíjense que este que está acá arriba viene haciendo ese trabajo. Ve que la pala no está apoyando acá y el tipo viene trabajando. Estas vienen cargando y aquel les viene rompiendo la tierra. Fíjense, esas huellas que deja es lo que viene rompiendo. ¿Ven ahí atrás? Ahí se ve cómo viene rompiendo la tierra. Y allá se ve otro que está haciendo la misma operación, pero en el otro sentido. Este se está acomodando, ahí después baja esos dos dientes que tiene y va rompiendo. De manera que las motopalas estas puedan cargar el material, digamos, ablandarles el material. Una obra así como esta requiere una organización fenomenal, porque si no, tenés un montón de equipos, tenés que diagramar los caminos, tenés que diagramar los tiempos. En fin. Quiero que veamos ahora. Este es un topador haciendo el trabajo que le corresponde, que es topar. Vean lo que está haciendo ahí. Ahí baja la cuchilla el tipo y empieza a mover material. Estas máquinas pesan 40 toneladas en ese orden. Tienen potencia, qué sé yo, 300, 400 HP. Y los hay grandísimos. Hay unos topadores de esto, no sé, de 100 toneladas, tranquilamente, los más grandes que hay. Y esto puede mover el volumen que lleva esa pala adelante, es alrededor de 6 a 8 metros cúbicos. Y la utilización, digamos, por el tipo de equipo que es, por la velocidad que desarrolla y demás, es un equipo que uno lo utiliza para hacer movimientos del suelo de relativamente corta distancia, digamos. Un equipo de estos sirve para mover suelo en el orden de los 50 metros. Si yo tengo que bajar ese cerrito, por ejemplo, y mover los 50 metros, bueno, ahí vale la pena usar un topador. Ahora, si yo tuviera que bajar ese cerro y moverlo 2 kilómetros, no vale la pena el topador, no lo puedo hacer. Porque ven que lleva poquito material. Acá lo que está haciendo el tipo está sacando material de allá y aportándolo en esto que pareciera ser un camino o un terraplén. Él lo corre de allá y lo acopia de este lado. Y es todo el trabajo. Fíjense que avanza un poquito más y ya levanta la cuchilla y deja el material desparramado. Este material, por ejemplo, así como está, que tiene roca y demás, no es un material apto para mototraila, digamos, motopala. La motopala acá se rompe todo enseguida porque no es un material fácil de cargar. Este tipo de topador en particular de esta marca tiene esta forma rara que tiene la tracción, digamos, arriba. Toda la oruga está tocando el piso y la tracción va del lado de arriba, eso ayuda a que... Bueno, ahora se ve que lo movió bastante el material, ¿eh? Ahí tienen los dientes de los que hablamos. Estos dientes se llaman escarificadores o ripper. Esos permiten romper la tierra. Después otro equipo que es muy común de usar es la excavadora. Esta excavadora
tiene la ventaja que, bueno, tiene un balde que va de acuerdo al tamaño de la máquina, ¿no? En esa máquina en particular que estamos viendo ahora, tiene 1 metro cúbico de capacidad, más o menos 1,20 m, dependiendo del tipo de máquina que es. Pero fíjense que lo que hace es romper la tierra y directamente carga. Entonces es como mucho más efectivo eso. Lo que tenemos que tener sí o sí un camión, algún dispositivo que lo pueda transportar, porque si no, el movimiento o la distancia que puede mover el suelo una excavadora de este tipo son el largo del brazo. Pero ayudada de un camión puede llevar el material a la distancia que uno quiera. Y la ventaja que tiene es que estas máquinas, el material sea duro o sea blando, lo cargan bien igual. Tiene muy poco desgaste. Fíjense que la máquina está parada, todo lo que es oruga está parado, a diferencia de una topadora que está todo el tiempo ese tren rodante friccionando contra el suelo. Acá la máquina está quieta y todos los movimientos son todos movimientos hidráulicos, son todos movimientos controlados, digamos, que dependen mucho de la máquina. Entonces es una máquina que tiene mucho menos desgaste. Bueno, cada máquina se usa para determinado trabajo, pero esta máquina son las máquinas que más tecnología han tenido en los últimos tiempos y se han desarrollado y se han masificado su uso. Digamos. Hoy por hoy hay excavadoras en todo tipo de obras. Antiguamente, digamos, hace 15 años atrás o 20 años atrás, una excavadora de este tipo se usaba solamente para hacer zanjas. Y hoy en día se la usa para cualquier movimiento de suelo. Ustedes tienen que trabajar acopiando en una cantera, se usa esta máquina, para cargar terraplén se usa esta máquina, para cargar camiones se usa esta máquina. Son máquinas muy versátiles. Y como la energía que usan no es tanto energía mecánica, sino que es energía hidráulica, transforman la energía térmica del motor en hidráulica, tienen un coeficiente, digamos, muy alto de uso, de rendimiento. Un topador tiene ese problema, digamos, que tiene que mover una mole muy pesada. En cambio acá, como los movimientos son distintos, rinde mucho más. Digamos, un topador capaz que en el día, para mover, no sé, 4.000 metros cúbicos, capaz que te gasta 600 litros de gasoil. Y una máquina de estas por ahí mueve, no sé, 800 metros cúbicos y te gasta 110 litros de gasoil. Es más barato, dependiendo del material, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que tenemos que hacer. Estas máquinas son muy versátiles. Para compactar los suelos se usan este tipo de equipos. ¿No te dicen? Son equipos de compactación de suelo. En este caso tienen un eje, una masa que es excéntrica, que al girar produce una vibración. Este equipo en particular tiene un sistema que permite regular esa vibración. Y lo que hace es que tenemos un peso de algo que está, digamos que, saltando y eso va a producir la compactación. Esto en realidad está haciendo una propaganda de un dispositivo particular. Yo quería ver. Ese tipo de equipos que tiene así esas protuberancias, generalmente lo llamamos pata de cabra. Esto es muy adecuado para suelos que sean suelos cohesivos. Cuando tenemos porcentajes de índice de plasticidad alto, necesitamos un equipo de esta forma que nos permite compactar. Digamos, va como apretando el suelo y aparte tiene un dispositivo que vibra. Entonces, el rendimiento de compactación es muy bueno en este tipo de suelos que son suelos finos y cohesivos.
que es de un camino, propiamente dicho. ¿Por qué no pusiste ese ejemplo? Fíjense que en este lugar, acá están haciendo un corte. Y allá viene el relleno, digamos, esta es la parte alta, acá hay que hacer un corte, acá están haciendo estabilización de taludes, evidentemente porque el material debe ser un material erosionable, y ahí tenemos un montón de camiones que lo están cargando. ¿Ven? El camión viene, la excavadora lo carga, y va hacia el lugar donde tenemos que, no hace falta el material. Toda esa parte es la parte de transporte, hasta que llegará a un lugar donde hay que descargar. No está en cámara rápida, evidentemente. Ese topador viene desparramando el material, no es muy común, fíjense, este es el camión que viene regando. Pero claro, como son capas de terraplén, sin duda que son capas que están bastante por debajo, digamos, del nivel. Eso deben ser lugares donde se va sacando material, fíjense, ahí van cargando material. Eso es una cantera. Lugares donde se va extrayendo el material y de ahí se va aportando el camino. Camiones de todos los colores. Bueno, en fin, vamos a retomar. Nosotros calculamos el movimiento del suelo mediante un perfil transversal del camino. Teníamos el perfil del terreno natural y teníamos el perfil tipo del terreno, con sus cotas de rasante, las cotas del borde de banquina, las cotas de cuneta, taludes, contrataludes, todos los detalles que nosotros tenemos que hacen al proyecto del camino. Se superponen esas dos líneas y nos van a dejar marcadas, nos van a dejar definidas secciones. Por un lado secciones de desmonte y por otro lado secciones de terraplén. Estos perfiles nosotros los hacemos, depende del tipo de camino, cada 25 metros en zona muy, muy cambiante, como puede ser una zona montañosa, o cada 50 metros en zona ondulada. Hacemos uno de estos perfiles digamos, cada 25 metros. Y cada 25 metros tenemos esas secciones, y con eso nosotros confeccionamos el gráfico que llamamos gráfico de Brugner, que lo tenemos más adelante. En el gráfico de Brugner nosotros vamos a tener los volúmenes acumulados para las diferentes progresivas, y lo que habíamos visto el otro día, que si teníamos un dibujo en este sentido, habíamos hablado de que nosotros teníamos como desmonte en el sentido positivo y terraplén en el sentido negativo. Entonces, si tuviéramos un gráfico que fuera de este estilo, digamos, tuviéramos un movimiento, un perfil longitudinal del camino que tuviera esta forma, donde tenemos la rasante, ¿no? El proyecto que tenemos, acá hay una curva vertical, y este es el terreno natural, que tenga esta forma, donde hay que hacer un desmonte acá y un terraplén acá, el material va de izquierda a derecha. Ese gráfico de Brugner tendría esta forma, acumulando positivo y después empieza a descontar. Desde este punto donde empieza a descontar es donde se empieza a construir el terraplén. ¿Está bien? Y acá, por la forma que tenemos, este gráfico arranca en cero, empieza a acumular desmonte, 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 y después todo terraplén y vuelve a cero. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, en esta progresiva que está acá, se compensa todo el material que sacamos del desmonte desde esta progresiva con el terraplén que hay en esta otra progresiva.
Si fuera, digamos, a la inversa, que tuviéramos primero un terraplén y después el desmonte, el gráfico tendría esta otra forma. Con una panza hacia abajo, tenemos el 0 acá, empezamos a necesitar material, quiere decir que acá me falta, tengo en defecto, y de acá empiezo a conseguir el material. El material va en este otro sentido, de derecha a izquierda. Eso es lo que me muestra a mí el gráfico de Brugler. Lo que me está diciendo es, si graficamos volúmenes acumulados, vamos a ir viendo el desarrollo de cómo se va consumiendo el material. Adoptamos valores positivos para los desmontes, negativos para los terraplenes. Eso es una convención. Si decimos que Fx es la ecuación de esta curva, la de los volúmenes acumulados, DI sería un diferencial del diagrama de volúmenes para un avance de X. O sea, si nosotros tenemos un avance pequeño acá, tenemos un DI, es un diferencial del volumen. Entonces, esta ecuación sería DI es igual a Fx de X. La integramos, nos da que esta ecuación sería I igual a Fx de X, que nos daría el volumen que tenemos en cada una de estas cámaras. Vamos a hablar de lo que es transporte. Fíjense que ustedes veían en estos gráficos, en estos videos que estuvimos viendo hace un rato. A ver que parece que está queriendo entrar Franco. Ahí está. Adelante, Franco. Veíamos en los videos que teníamos un lugar donde estábamos sacando material y otro lugar a donde lo llevamos. Pero bueno, como el lugar donde nosotros vamos a descargar el material, de alguna manera es continuo, ahí tenemos un lugar donde descarga un poco más, otro lugar donde descarga un poco menos, depende de la altura que yo le estoy necesitando el terraplén. ¿Cómo puedo calcular el transporte? Pues yo puedo decir, bueno, supongamos, digamos, esto que tenemos acá en abscisas son las progresivas. Esto que tenemos dibujado acá es el diagrama de volúmenes acumulados. Acuérdense que lo que nosotros dibujamos en el diagrama de volúmenes es volumen acumulado. Por la pinta que está acá, esto es un desmonte, ¿no es cierto? Vamos acumulando desmonte hasta este punto A y lo vamos a gastar en este terraplén, que sería este. Volvamos a esta imagen. Esto es muy similar a esto, ¿no es cierto? Quiere decir que yo voy a sacar un desmonte de este lugar y lo voy a utilizar un terraplén en este lugar. ¿Está bien? Y formo esto que ya llamamos cámara. Pero bueno, yo necesito calcular la distancia de transporte o qué transporte necesito yo para mover todos estos metros cúbicos de material. Entendiendo la unidad de transporte, la medimos como hectómetro metro cúbico. O sea, es una unidad de volumen por una distancia. Lo llamamos momento de transporte. ¿No? Si ustedes tienen que, por ejemplo, tendrían que cotizar, por ejemplo, llevar, digamos así, un equipo o una carga de acá de Neuquén a Buenos Aires. Ustedes deberían preguntar, bueno, esa carga, ¿cuántos kilos pesa? Bueno, digamos que pesa 25 toneladas. Bárbaro. El camión que tengo yo tiene capacidad para 25 toneladas, listo, la puedo llevar. ¿Cuántos kilómetros son? 1.200 kilómetros. Entonces dicen, digamos que el precio, para hacer un número redondo, digamos que ese flete costará 100.000 pesos. Entonces cuesta 100.000 pesos, dividido 1.200 kilómetros, me cuesta 83 pesos por kilómetro. Pero, porque va lleno. Si va a media carga, ¿cómo cobro? Bueno, es 83 pesos kilómetro, dividido 25 toneladas, me da 3 pesos con 30 tonelada kilómetro. ¿Está bien? Eso es lo que me cuesta para un flete de esa distancia. En el caso de movimiento de suelo, no usamos la tonelada, sino que usamos metro cúbico y la unidad es metro cúbico kilómetro. Y así calculamos, digamos, cómo se va a pagar un flete.
Y lo que nosotros necesitamos calcular, bueno, a ver, ¿cómo se va a mover? Porque, por ejemplo, de acá alguien podría decir, bueno, yo saco un metro cúbico, de acá y lo llevo acá al punto más lejos. Entonces la distancia es la más larga. Pero bueno, habrá alguien que saca un metro cúbico de acá y lo deposita acá cerquita. Y ese tiene una distancia más corta. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo hago yo para saber cuál es la distancia promedio desde que yo saco este desmonte acá a este terraplén donde yo lo descargo? Y entonces ahí viene el cálculo del momento de transporte y la distancia media de transporte. ¿Está bien? Uno podría decir, bueno, calculo el baricentro del desmonte, calculo el baricentro del terraplén y la distancia entre un punto y el otro, esa es mi distancia media de transporte. Bueno, está bien, digamos, como se hacía en física. Eso también se puede hacer, si se acuerdan cómo hacían en física. Si ustedes tienen que este metro cúbico lo llevan a este punto, el que está al lado lo llevan más cerquita y así van a... Cuando integran todo eso, les va a dar volumen por distancia, o diferencial de volumen por distancia, que viene a ser la ecuación, ¿no es cierto? El momento de transporte va a ser ese diferencial de volumen que yo tengo en este gráfico que va dándome volúmenes acumulados, que yo tomo en dos puntos infinitesimales, el valor que me da diferencia entre uno y los otros es el diferencial de volumen, esto que yo estoy viendo acá, ¿no es cierto? La diferencia entre dos valores que tengo acá acumulados me da el volumen entre esas dos progresivas. Multiplicado por una distancia, que podría llegar a ser esta, me va a dar el momento de transporte. Es la integral, digamos, de toda esta cámara que yo tengo acá, me da el momento de transporte. Es la sumatoria de los diferenciales de volumen por cada una de las distancias. ¿Está bien? Eso me da unidades de volumen por distancia. Metro cúbico por la unidad que nosotros usamos es hectómetro, pero podría ser metro, digamos. Esa convención la vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, yo lo que necesito, eso me está dando el momento. Ahora, yo lo que quiero saber es cuál es la distancia promedio, porque acá hay una distancia muy larga y acá hay una distancia muy cortita. Y depende de la forma que tenga esto, si esto tiene una panza para arriba, si tiene una forma para abajo, dependiendo de la forma que tenga el desmonte y el terraplén, de alguna manera, cómo se va acumulando, me va a dar diferentes distancias de transporte. Yo acá puedo calcular el momento, la sumatoria de todos esos diferenciales de volumen por distancia me va a dar la suma total de transporte, del momento de transporte. Ahora yo quiero saber cuál es la distancia promedio en la que tengo que mover de acá hasta acá. Porque cuando yo vaya a pagar, voy a decir, mira, tenemos que hacer este terraplén. ¿Este terraplén de cuándo va? Desde esta progresiva a esta progresiva. ¿Y de dónde se saca el material? Se saca de esta progresiva a esta progresiva. Acá hay que hacer un desmonte, hay que bajar un cerro, digamos que esto, hay que bajar este cerrito y rellenar todo esto. Van a ser 2.000 viajes. Bueno, y hay viajes largos que serán de, digamos, 1 kilómetro y viajes cortitos que serán de 100 metros. Bueno, ¿cuál es la distancia promedio? Y eso va a depender de la geometría que tenga esto. ¿Cómo resuelve el problema? Calculando el momento de transporte de esta cámara, la distancia media de transporte, vamos a suponer que tengamos una cámara que tuviera esta forma, o cualquiera, nosotros necesitamos, y sabemos que el área, digamos, de la curva que tenemos acá nos da el momento, que es la sumatoria de los diferenciales de volúmenes por cada una de las distancias. Y nosotros lo que estamos buscando es una distancia que nos produzca el mismo momento, pero que sea promedio. Digamos, es como que si yo digo, no, si yo encuentro el baricentro de este sector acá, que es el que corresponde al desmonte, y el baricentro de este sector acá, que corresponde al terraplén, la distancia entre un punto y el otro sería mi distancia media de transporte. La forma de calcularlo es pensar en calcular el área de esta cámara que me va a dar el momento, y voy a buscar una figura que es un rectángulo que tenga el mismo momento y en cuya base va a ser la distancia media de transporte. Lo que yo sé que este valor de acá es el volumen máximo. Acuérdense que yo vengo acumulando, digamos, acá en esta progresiva empiezo a excavar y se empieza a acumular metros cúbicos de desmonte, hasta este punto.
¿Este punto cuál es? Este es el punto máximo, que me va a decir de esta cámara a la que estamos hablando, cuántos metros cúbicos hay que excavar para poder hacer el terraplén. Este valor debe ser inamovible. Entonces, en este artilugio que yo voy a usar, voy a pensar en un rectángulo que tenga el mismo volumen, la misma superficie, y esta distancia que me va a quedar de un punto al otro es la distancia media de transporte. Esto es como si yo acá en este lugar tuviera concentrado todo el volumen de desmonte y en este lugar tuviera concentrado todo el volumen de terraplén. ¿Está bien? De alguna manera, lo que nosotros queremos ver es poder calcular esta distancia media de transporte de esas cámaras a las que estamos hablando. Yo lo que quisiera saber es poder calcular la distancia media de transporte de esta cámara. Yo tengo que hacer este desmonte y este terraplén. ¿Cuál es la distancia media de transporte? Bueno, pues será el área de esta cámara dividida este valor máximo, que es el volumen del total de desmonte que yo tengo que hacer acá, que me va a servir para hacer este terraplén. Entonces, hago esto y me construyo, digamos, por la ecuación me va a salir, digamos, pero imaginariamente como yo hago un rectángulo que tiene el mismo volumen y el mismo área que esta superficie. Y la base de ese rectángulo va a ser la distancia de transporte. En ecuaciones tenemos que la distancia de transporte va a ser el momento, ¿no? La sumatoria de todos estos diferenciales de volumen por sus distancias, dividido el volumen máximo o la ordenada máxima de la cámara, que es el volumen en el que se va a completar. Finalmente eso se transforma en el área de la cámara dividido el volumen máximo. Y esa es la distancia media de transporte. Y ahí es donde yo voy a empezar a pensar, decir, bueno, mira, esta cámara me da una distancia media de transporte de 80 metros. Bueno, podría pensar que entonces este movimiento de suelo, supongamos que esta distancia de transporte me diera 80 metros, yo podría decir, bueno, esto lo podemos hacer con un topador. ¿Está bien? Porque el topador, 40, 50, 60, hasta 80 metros, qué sé yo, podría llegar a ser factible hacerlo con topador. Ahora, si esa distancia media me diera, no sé, 2 kilómetros, necesariamente tendré que cargarlo, como se veía en el último video, cargarlo este material y llevarlo al lugar donde va el terraplén. Porque la distancia no me va a permitir. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si quedó medio entreverado, me dicen y volvemos atrás. Profe, hay una pregunta a lo mejor media paga, pero si toda la totalidad del volumen del desmonte no me entra en el terraplén, ese restante de volumen, ese digamos no se cuenta, ese es descartable, digamos, para llegar a la rasante. Dame un ratito cuando avancemos un poquito más, que veamos un gráfico más, porque acá estamos viendo un desmonte chiquito con un terraplén. Cuando veamos el conjunto de todo el trabajo, ahí nos vamos a dar cuenta que estas cámaras las definimos nosotros. Y nosotros decimos dónde termina. Bueno. ¿Está bien? Digamos que hasta acá lo que nos tiene que quedar claro que el área de la curva esta, o bajo la curva, es el momento de transporte. Es la sumatoria de los diferenciales de volumen por una distancia de transporte. Digamos, si yo sacara este metro cúbico de acá y lo llevara a esta distancia, el momento es volumen por distancia. El de este de acá hasta acá, el de este de acá hasta acá. Cuando quiero acordar esos valores que yo tengo, porque estos son diferenciales, es el área de esta cámara. ¿Está bien? Entonces el momento de transporte, la sumatoria de todos los momentos de cada uno de los diferenciales de volumen, me da el área de la cámara. Eso es lo que nosotros llamamos momento de transporte. Ahora hacemos este artilugio para poder encontrar la distancia media de transporte. Una distancia que, aplicada al volumen de terraplén que tenemos que hacer, me dé el mismo momento. Bueno, el volumen es dato. El área bajo la cámara la calculamos y con eso tenemos la distancia media de transporte. ¿Está bien? Para cada una de las cámaras. Un gráfico de Brugner debería tener este aspecto, ¿no? ¿Cómo lo leo acá yo este gráfico?
Bueno, arranca en esta progresiva, que es la progresiva 0. De acá empieza a ser desmonte, 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 ¿no? Acumula un montón de desmonte. O sea, seguramente uno puede decir, bueno, acá hay una gran montaña que hubo que bajar. Y a partir de acá hubo un terraplén que hacer. Bueno, seguramente en este sector había un bajo y de acá a acá se terraplenó. Y de acá empieza otra vez a hacer desmonte. Hasta este punto donde se lo empieza a gastar. Este gráfico que nosotros vemos acá no es la rasante del camino. ¿Está claro? Este gráfico es el gráfico de los volúmenes acumulados. ¿Está bien? Entonces yo de acá a acá gasto un poco de terraplén. Vuelvo a esta situación. Empiezo a desmontar de vuelta. Me lo vuelvo a gastar. Y acá sigo gastando, vuelvo a desmontar y sigo gastando. Y tal es así que en este caso, este final de gráfico que me da negativo, ¿qué me indica? A ver, ¿quién me puede decir qué me está indicando ese gráfico que no está cerrado al final? Acuérdense que los desmontes son positivos y las excavaciones y los terraplenes son negativos. Que me falta tierra sería porque tengo Lo mismo. que poner más tierra, digamos, para hacer terraplén que no tengo. Correcto. Ese gráfico me está diciendo que tengo terraplén en defecto. Hasta este punto que dice F, todo esto se cierra. Entonces, todo lo que yo desmonté me sirvió para hacer terraplén. Acuérdense que estos cálculos, estos valores que están acá, que son el saldo del volumen de la sección de desmonte restada a la sección de terraplén, con todos los coeficientes de compactación aplicados, ¿no es cierto? En este punto F se me agotó el material. Para seguir haciendo el terraplén que hace falta en el camino, tendría que sacar material de algún otro lado. Buscar una cantera, buscar un préstamo o algo, porque de acuerdo a los perfiles previos que yo tengo de terreno natural, con los perfiles de proyecto que yo tengo, el material que está disponible se agota en el punto F. De ahí para adelante me falta. Bueno, pero ¿qué pasa? Esta forma que tiene acá, alguien podría pensar, bueno, distraído, decir, bueno, mira, yo saco material de acá y hago terraplén acá. Saco material de acá, hago terraplén acá, acá saco terraplén de acá, ¿no? Y se podría pensar de cualquier manera, desordenadamente. Entonces, la distancia media de transporte, si ustedes, imagínense, si llevan el material de acá a acá, en el punto máximo, probablemente la distancia media de transporte le dé desde este punto hasta este punto, le dé una distancia media de transporte larga. Y eso no tiene nada que ver con organizar el laburo. Lo que nosotros queremos hacer es organizar el laburo. Imagínense en el primer video que vimos, donde había máquinas por todos lados, porque estaban bajando un cerro en un lugar o bajando otro cerro en otro lugar. Lo que nosotros vamos a querer es tratar de minimizar la distancia de transporte y ver cómo adecuamos los distintos tipos de equipo. Entonces, por ejemplo, pensaría en esta cámara, la R'A, por ejemplo, esta camarita que vemos acá, donde yo diría, mira, voy a desmontar desde esta progresiva y me lo voy a gastar hasta esta progresiva, ¿no? Entonces la distancia de transporte será desde un punto por acá a un punto por acá. Y la llamo esta cámara 4, sería cámara 4 porque tiene asignado un B4. Esta otra podría ser una cámara 3, que tiene asignado un B3. ¿Está bien? O sea, hago esa horizontal que se dibujó ahí en verde. ¿Está bien? Y ahí tengo esa camarita. Otra camarita más, otra camarita más. ¿Y ahí se acabó la cosa? No, porque acá sigue quedando material, ¿ven? Acá tengo desmonte, que por este gráfico, así como está, va a tener que ir a parar a esta situación, a esta zona. Fíjense que yo voy a desmontar de acá hasta acá y le voy a tener que transportar este material a esta zona, ¿está bien? Porque en todo este sector ya está hecho el movimiento de suelo. Bueno, se genera otra cámara que será esa, y se genera una última cámara que será esa. Estas cámaras, esta tendrá seguramente una distancia de transporte menor que esta puede ser similar o un poco más chica que esta otra. Ahora, seguramente esta cámara que tengo acá tiene una distancia de transporte mucho mayor que esta, y esta también, ¿está bien? Porque seguramente un baricentro me da acá, otro me da acá, esto da bastante transporte. Bueno, entonces quizás en esta progresiva el material que tengo lo voy a llevar con camiones. Esto quizás lo hago con topadora y esto quizás lo hago con motopala. ¿Está bien?
me va a servir a mí para poder organizar cómo se va el material. Y de paso voy a poder calcular distancia media de transporte acá, distancia media de transporte acá, distancia media de transporte acá, distancia en esta cámara y distancia en esta cámara. Son diferentes distancias medias de transporte, ¿está bien? Y puedo hacer la distancia media de transporte promedio de todo esto, si quiero, aplicando una ecuación similar a esta, que me va a hablar de cómo yo organicé el trabajo acá. Ahora, yo si quiero podría hacer que sea una cámara todo esto, de acá, por ejemplo, hasta acá. Plantear una cámara que sea completo esto de acá. Pero seguramente voy a tener una distancia media de transporte más grande y eso me va a obligar a pagar más transporte. ¿Está bien? Contra mayor sea la distancia, a mí ese transporte me va a salir más caro. Piensen que no es lo mismo ir de acá a Buenos Aires que ir de acá a Bahía Blanca. ¿Está bien? Entonces, contra más largo el transporte, el costo asociado va a ser más alto. ¿Se entendió esto? Pregunten. Sí, se entendió bien. No entiendo. Sí, yo perdí conexión, profe, y me perdí parte de la explicación, pero no importa. ¿Hasta dónde llegaste? No alcancé a ver cuando empezó a tirar las líneas verdes, ahí perdí conexión total. Volvemos atrás. Yo lo que les explicaba es que tenemos este gráfico que no está asociado esto a la topografía del camino. ¿No? Esto que nosotros vemos acá no es la topografía del camino. Es el gráfico de los volúmenes acumulados. ¿Está bien? Nosotros acá vamos acumulando desmonte, lo gastamos en un terraplén, acumulamos más desmonte, lo volvemos a gastar, seguimos gastando, acumulamos desmonte, gastamos, y acá nos pasamos de gasto. Razonábamos que en este punto F se consumía todo el desmonte que se había hecho hasta esta progresiva. Acá en este punto F se compensa todo este sector, queda en cero. Bueno, espérense que se va a cortar. Bueno, le estaba diciendo que teníamos este gráfico y lo que habíamos razonado era que en el punto F se gastaba todo el desmonte que habíamos hecho de progresivas hasta este lugar. Y para poder continuar con el gráfico, para poder continuar con la obra, lo que nos está diciendo este punto F es que nos está faltando material. ¿Está bien? Lo que nosotros podemos pensar, bueno, a ver, si nosotros digo, desde este punto a este punto se consume todo el material, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la distancia media de toda esta cámara grandísima? Me daría, digamos, un baricentro por acá y un baricentro por acá, digamos, y me va a dar una distancia media importante. Pero eso no habla nada de cómo organizamos el trabajo. Entonces nosotros vamos a organizar el trabajo pensando en estas que llamamos horizontales de distribución. Entonces generamos esta cámara, donde lo que quiere decir es que desde este punto se acumula desmonte y me lo gasto en este punto. Entonces esa cámara queda compensada y yo gasté el material de acá a acá. Tengo esta otra cámara y desde este punto acumulo desmonte y acá me lo gasto. Entonces, ¿qué pasa? La distancia media de transporte de esta camarita es más o menos corta, esta será un poquito más larga, esta será relativamente corta, y me empiezan a quedar estos saldos, llamémoslo así. ¿Que este saldo qué es? Es este volumen de desmonte que está acá, desde esta progresiva a esta progresiva, que hay que trasladarlo desde esta progresiva a esta progresiva, digamos, se va a gastar en este sector, ¿está bien? Acá en el medio es solo flete. Pero bueno, tiene su razón de ser, digamos, este volumen es relativamente bajo. Quizá la distancia es larga, pero el volumen es más o menos chico y nos conviene. Bueno, habrá que ver cómo hacemos con estas horizontales de distribución, pero yo lo que estoy haciendo es organizando el trabajo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en esta cámara fuera lo suficientemente chica, yo podría decir, bueno, este desmonte lo hago con una topadora. ¿Está bien? Este desmonte que es un poquito más grande, bueno, lo hago con, qué sé yo,
con alguna otra máquina que me permite un poquito más, un mejor transporte, que eso podría ser con tractor con pala. Y este desmonte que es largo, no, con esto acá pongo una máquina que cargue y lo llevo con camiones. Este que es cortito puede ser topadora. ¿Está bien? Y después me quedará este otro que es más largo, que fíjense que es muy chiquito, que tengo un desmonte chiquito acá y un terraplén chiquito acá. Bueno, este también será con camiones. ¿Está bien? Pero al diagramarlo de esta manera yo estoy tomando control, o al menos estoy diciendo cómo se va a mover el suelo. Y esto me permite organizar tareas. Entonces digo, che, de progresiva R a progresiva B va topadora. De B a S va, no sé, tractor con pala. Y de P a R va camiones con pala cargadora. Y acá de O a P también, camiones con pala cargadora. ¿Se entiende? El objetivo de la horizontal de distribución y de la formación esta de estas cámaras es que voy a poder calcular distancias de transporte individuales por cada cámara, asociadas al tipo de trabajo que estoy haciendo. Y un detalle, cuando esa distancia media de transporte sea menor que 300 metros, lo que me dice vialidad, si se quiere, digamos que es una comprensión, no se paga el transporte. Porque pensamos que lo podemos hacer con el tractorcito ese que vimos en las primeras diapositivas. ¿Está bien? Entonces, cuando esta distancia media de transporte es menor a 300 metros, no recibe pago el transporte. El terraplén sí, el terraplén me lo van a pagar siempre. Ahora, lo que estamos evaluando y queriendo calcular es cómo se maneja el transporte. ¿Está bien? Espera un poquito, ¿eh? Sí, gracias, profe. ¿Alguna pregunta que alguien tenga? Profe, hay un chico que quiere entrar y dice que lo acepte, si puede. ¿Cómo? Hay un chico que quiere entrar. Omar. Este no lo habíamos hecho entrar, ¿eh? Ahí está. Bueno. El objetivo de esto es poder calcular. Después vamos a ver en el práctico cómo hacemos con cada una de estas cámaras, cómo se lleva a cabo esto, ¿no? Cómo se calcula. Este gráfico se hace, usted lo hace en el Excel y obtienen esta curvatura, estas cotas, digamos, estos valores de cada uno de los volúmenes acumulados. Para calcular el área lo hacemos mediante el AutoCAD. Más fácil. Y de esa manera podemos hacer el cálculo de la distancia de transporte. Hay una teoría, digamos, que se puede analizar, donde dice, bueno, a ver cómo hacemos para seleccionar, digamos, esa selección que tenemos de nosotros, de estas cámaras. Porque fíjense, supongamos que el diagrama de Brunner tuviera esta forma, donde tenemos un desmonte, un terraplén, un desmonte, un terraplén, un desmonte, un terraplén. Bueno, yo puedo hacer una cámara acá arriba, puedo hacer una cámara acá abajo, depende de cómo yo plantee la horizontal de distribución, van a dar distintas distancias de transporte. Lo que dice esta teoría, digamos, que se plantea como una ecuación, es que las horizontales que me van a dar el mismo mínimo costo van a ser aquellas cuya base, esta distancia que hay entre las bases de cada, donde arranca la horizontal y donde termina, sean lo más parecidas posible una a la otra. Eso me va a asegurar a mí que el transporte que yo vaya a calcular con estas cámaras sea el mínimo transporte. Es una cuestión, digamos, que teórica, ¿no? Pero a nosotros nos ayuda, digamos, uno tiene que tratar de ver que la base de esas cámaras que tenga, digamos, la distancia máxima de transporte de cada cámara sea más o menos parecida, y de esa manera nos va a asegurar un transporte de menor costo. En estas cuestiones, en esta instancia de la clase, lo que nosotros habitualmente hacíamos, le mostrábamos un plano
que tenemos ahí en la oficina, donde se pueden ver diagramas de Brunner, digamos, de una obra. Lamentablemente ese no lo tenemos en digital y no se lo vamos a poder mostrar. El costo de transporte depende, digamos, de la distancia de transporte. De hecho, tiene un costo que es progresivo, digamos, con distancias cortas, ustedes tienen un costo unitario, digamos, pesos por metro cúbico kilómetro, más bajo que si, más alto, perdón, que si la distancia va aumentando. A medida que se va haciendo más lejos, de alguna manera, como va acumulando más kilómetros y como vas teniendo menos pérdida en el... Imagínense que ustedes tienen que pensar, cuando hablamos de transporte, estamos pensando en un camión, ¿no? Si ustedes tienen que hacer un viaje de, digamos que 500 metros, y pongamos que en esos 500 metros ustedes pueden hacer 30 viajes por día. Ahora, si ustedes tienen que hacer un viaje de 1000 metros, probablemente no hagan 15 viajes por día. Quizás hagan 16, quizás hagan 17 viajes por día. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un tiempo asociado al momento de carga. Lo que tarda la máquina en poder cargar el camión. Después el camión sale de ahí, recorre los kilómetros, vaya al lugar de descarga y ahí también tiene una maniobra de descarga que también demora tiempo. Entonces cuando uno va haciendo que le va rindiendo más, digamos. Si tuviéramos que hacer un viaje de 2 kilómetros, capaz que en vez de hacer, no sé cuál la cuenta, sería 1 kilómetro 16, capaz que no nos da 8, sino que nos da 10, una cosa así. Hay que verlo, pero en la ecuación el costo unitario de metro cúbico por kilómetro va bajando a medida que la distancia va aumentando. ¿Está bien? Profe, ¿esos cálculos siempre se hacen en pesos, no se hacen en dólares? Depende del tipo de proyecto que tenés, digamos. Desde el punto de vista, digamos, del que lo tiene que pagar, lo hace en pesos. Ahora, si vos estás pensando en un proyecto que lo vas a realizar y qué sé yo, y por ahí te conviene manejarte en dólares para tener unas unidades más específicas. A la hora de hacer proyectos, sí, es muy habitual que te manejes en dólares y eso te ayuda a tener un coeficiente de actualización bastante más cercano a la realidad. Pero cuando estás trabajando, digamos que vos ya lo tenés que pagar, te pensás en pesos, no en dólares. En general, las obras viales pensamos en pesos, digamos. El Estado nos paga en pesos con coeficientes de redeterminación dependiendo del tipo de obra que tengas y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿No? A medida que va pasando el tiempo, en estos lugares donde tenemos mucha inflación, los valores de ellos van cambiando también. Hay veces incluso, por ejemplo, ahora que tenemos el dólar pisado, es probable que el costo en dólar se quede por debajo del costo en pesos. ¿Está bien? Pero eso son cuestiones de la economía nuestra muy particular, digamos, no es muy común que eso pase en otro lugar. El costo en sí de transporte, eso lo analizamos en la materia optativa, digamos, cómo podemos llegar a hacer un análisis de precio y encontrar ese costo del transporte. ¿Cuánto cuesta mover un metro cúbico de material en una distancia media de 1 kilómetro, una distancia media de 2 kilómetros, una distancia media de 3 kilómetros? Porque dependiendo de qué distancia media uno transporte, van a variar esos precios. ¿Está bien? Bueno, premisas dice a tener en cuenta a la hora de hacer un diagrama de Brunner y sobre todo hacer el cierre de las cámaras. Dice, hay puntos obligados de cierre. Puntos obligados donde las cámaras deberían cerrar, digamos, compensar totalmente el terraplén con el desmonte. ¿A dónde se les ocurre a ustedes que podría pasar eso? Era una pregunta. No sé. Cri, cri. Nada. ¿Repetir? ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Lo que nos está diciendo la diapositiva dice que hay puntos, premisas a tener en cuenta a la hora de
hacer el diagrama de Brunner. Cuando yo hablo de hacer el diagrama de Brunner, me refiero a la ubicación de las horizontales de distribución. ¿Está bien? Volvamos para atrás. Yo tengo este diagrama de Brunner y esta horizontal, esta línea verde que yo tengo acá, la puedo poner acá, la puedo poner más abajo, la puedo poner más arriba. Por ejemplo, yo podría hacer una cámara acá, otra cámara acá, ¿no? Poner una horizontal acá. ¿Está bien? Cuando yo digo que pongo la horizontal acá, quiere decir que el desmonte que se va a producir en esta progresiva se va a gastar en esta progresiva. Y el que se produce de esta progresiva para acá, se gasta en esta progresiva hasta acá. Estoy diciendo a dónde voy a ir con el material. Una de las premisas que dice es poder ubicar los puntos obligados de cierre. O sea, ¿cuáles serían estos puntos de cierre? ¿Por qué razón tendría yo un punto obligado de cierre? ¿Qué pueden pensar al respecto? ¿Por qué tendría algún lugar donde tenga una obligación de cerrar el diagrama de Brunner? Si no sería, póngale por organización, como para tener una mejor organización de la hora de decir, yo tengo todas estas máquinas que me están desmontando la loma, lo que desmontan, y con esa tierra yo lleno en un lugar. Pero una vez que se cerró, de algún lado tengo que seguir sacando para llenar, o de algo tengo que ver de dónde está esa tierra. ¿No sería como más organización por lo que me pide eso? Y eso podría... Los capataces a mí me suelen decir eso. Pero a mí lo que me interesa, digamos, es la organización, sí, pero sobre todas las cuestiones me interesa que no se gaste plata de más. Eso es lo importante, digamos, porque nosotros estamos obligados a hacer un proyecto y tenemos un presupuesto y tenemos que gastarlo convenientemente, no podemos dilapidar la plata. Entonces, las cuestiones organizativas, sí, son válidas, pero yo tengo que organizarme de manera de que poder tener menor costo. No sería esa una razón por la cual yo defina un punto de cierre. Hay otro caso, digamos, donde tendría una limitación. No me tiene que sobrar, profe, material, ¿verdad? Porque si me sobra tengo que transportar después ese material. Bueno, por eso defino un lugar donde cerrar. puede darse el caso de que sobre material en algún lado. Aguánteme un cachito que tengo alguien que me está llamando. Esperen 2 segundos. Necesariamente tengo una obligación de cerrar. Eso podría ser, supongamos que tengo que hacer una alcantarilla en este lugar. En el punto B va una alcantarilla. Entonces, por ahí hay un curso de agua y a mí no me permitiría cruzar hasta que no esté lista la alcantarilla con el material de un lado a otro. Entonces, ese sí es un punto donde yo debería cerrar el diagrama para que todo lo que tengo antes se me gaste hasta ahí. Y de ahí para adelante, siga adelante. ¿No? Si no, imagínense que si yo tengo la alcantarilla, por ejemplo, acá en este punto, y tengo que pasar con el material de un lado para otro, tendría que pasar por un camino auxiliar, alguna cosa, o generar una construcción que me puede llevar más costo, ¿cierto? A eso se refiere con puntos obligados de cierre. Algún problema, digamos, que excede solamente a lo meramente organizativo, que me obliga, digamos, a generar un lugar donde se va a cerrar. Con respecto al tema de que si me va a sobrar material o me va a faltar, acuérdense que esto es consecuencia del diseño altimétrico y planimétrico del camino. Cuando ustedes definen la rasante, la consecuencia es el diagrama de Brunner. Entonces, uno podría llegar a jugar con las cunetas, por ejemplo, decir, bueno, la cuneta la hago más ancha, de manera tal de que me produzca más metros cúbicos para que yo poder llegar y mejorar el diagrama de Brunner. Bueno, esa podría ser una opción, es un poquito rebuscada. Pero en general el diagrama de Brunner no nos ocurre, este diagrama de volúmenes acumulados. Y nos puede pasar que nos sobre material. Y si nos sobra material, van a encontrar ustedes cuando anden en la ruta que hay lugares donde ha sobrado material y lo que se hace es se lo acopia al costado. Si las normas ambientales lo permiten, ustedes hacen
le va a sobrar material en alguna excavación. ¿Está bien? Es como que vienen avanzando con el camino y de pronto tienen un cerro, hay que cortarlo al cerro ese y en ese lugar les va a sobrar material. Bueno, entonces ese material queda copiado a los costados del camino. Van a ver que hay muchas rutas donde pasa eso. Ven ustedes el camino, la cuneta, el contratalud, y después al costado ven una fila de material que dicen, bueno, este material no salió. Bueno, sobró. No tenía lugar para ocuparlo, o no valía la pena transportarlo, no sé, 30 kilómetros por ocuparlo, digamos. Vale más barato dejarlo tirado ahí, capaz que del lugar donde me hace falta más adelante me consigo una cantera y es más barato que el transporte. Luis, Depende. parece que hay un chico que quiere entrar en la reunión. A la vaca. ¿Qué le pasó? No sé si es el apellido, pero me parece José, creo que es. Paredes. ¿Qué será que se les corta, che, la comunicación? Puede ser. José. Bueno, decíamos, temas a tener en cuenta, los puntos obligados de cierre. Algún puente existente, algo que haya que cambiar, algún lugar, digamos, de la topografía del lugar que nos obliga a nosotros a que no podamos pasar con el material de un lado a otro. Digamos, esa sería la premisa. Los puntos obligados de cierre van a ser lugares, puntos donde yo no voy a poder pasar con el material de un lado a otro. Horizontales de mínimo costo, lo que hablamos hace un rato. Teóricamente, la horizontal de mínimo costo son aquellas cuya base son lo más parecidas posible. Entonces, eso me va a ayudar a mí a poder minimizar el costo del transporte. En realidad, cuando digo costo de transporte, lo que me va a ayudar a minimizar es la distancia media de transporte. Como el transporte está asociado a la distancia, si yo bajo la distancia media, el costo va a bajar. Amplitud de cámaras compensadas limitadas a DMT económicas. Si yo hago una gran cámara, voy a tener el problema de que voy a tener una DMT, distancia media de transporte, muy grande. Y contra más grande la distancia de transporte, el costo me va a sumar por los metros cúbicos, me va a dar más costo. Entonces, por ahí capaz que conviene hacer una cámara más chica. O una gran cámara, dividirla en 2 o 3 etapas. Y ahí sí tiene que ver con la organización de cómo voy a hacer la obra. ¿Está bien? De tal progresiva como estaba acá, ¿no es cierto? En esto que veíamos, acá yo puedo hacer una gran cámara que fuera todo hasta acá, sin embargo lo divido en 1, 2, 3, 4, 5 cámaras. ¿Está bien? Y esto va disminuyendo la distancia media de transporte. Dice, cámaras principales con DMT de las secundarias que la integran dentro del mismo rango de costos unitarios. Bueno, ese es otro tema, digamos, lograr que, o separarlo, decir, mira, en este sector vamos a usar tractor con pala, en este sector vamos a usar camión chico con pala cargadora, y acá vamos a usar bateas con excavadora. Bueno, depende del tipo de equipo que dispongamos, porque también es otra historia, ¿no? Del tipo que se pueda disponer, organizamos las distintas cámaras. ¿Está bien? Este es otro diagrama, ¿no? Arrancamos en este punto y acá, este punto que está acá, ¿qué me indica? Rápido tiene que ser, eso se resuelve con la córnea del ojo. No veo el cursor. ¿A dónde termina el gráfico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que sobró tierra? O sea, Decir, todo. ¿está bien? Ahí sobra. ¿Y a dónde está el sobrante? ¿En qué progresiva está el sobrante de acuerdo a ese gráfico? Así como están las cámaras compensadas. Entre H e I, acá. ¿O no? ¿En J? ¿Puede ser? No, Tampoco. F y G. ¿Van de a poco ustedes en algún momento? Sí, entre F y G, nada más que entre F y G. El en A y B. el B6 que tenemos A ahí. y B. Claro, ese que llama B6 es entre F y G. Y entre A y B es el que llama B1. Esos son los valores que
que hacen que sobre material. ¿Está bien? Fíjense que en realidad entre F y G, una parte se gasta acá, entre K y J. Porque esta forma que tiene este gráfico quiere decir que acá hay un terraplén. Hay una parte, ¿está bien? Una parte de este desmonte que está acá, que se consume acá. Pero acá me queda un saldito. Y acá me queda otro saldo más. ¿Está bien? Yo de A a B tengo un desmonte que no tiene destino. De B a C tengo desmonte, terraplén. De C a D tengo desmonte, terraplén. De D a E tengo desmonte, terraplén. De E a F tengo desmonte, terraplén. De F a G tengo un desmonte que una parte va a parar acá y otra parte queda pendiente. Acá tengo desmonte, terraplén, acá tengo desmonte, acá, terraplén acá, desmonte, terraplén, desmonte, terraplén y este último pedacito de terraplén que se compensa con este de acá y me quedan estos dos sectores. Bueno, habrá que ver si en estos dos sectores ese material que puedo hacerlo. ¿Lo dejo tirado al costado del camino? Bueno, bien, perfecto. O habrá que llevarlo a algún lado, depende de las normas ambientales, digamos. Si ustedes están trabajando en un parque nacional, más bien que no van a poder dejar tirado el material en cualquier lado. Pero en las rutas, digamos, que no son parque nacional, es muy común. En un corte de cerro que ustedes ven que el material está copiado al costado. ¿Alguna pregunta? Así como está planteado en este gráfico, esto que llamamos préstamo, el significado de préstamo es un lugar donde yo voy a sacar adicionalmente lo que me da el camino. O sea que será una cantera, o quizás una cuneta que la voy a ensanchar más, o un talud que lo voy a extender y entonces tenía una pendiente de 1 en 2 y lo voy a poner uno en 1, uno en 4 o uno en 6 para poder extraer material de ese lugar. Y me está diciendo que en este lugar, que es un terraplén que me está faltando, va a ir a parar un préstamo. Lo voy a tener que sacar de otro lugar. Y me está diciendo que tengo un B1 y un B6, que son estos dos valores, que van a ir a parar a depósito, porque no le tengo encontrado ningún lugar. ¿Se entiende? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Bueno, ahí se termina la presentación. Nosotros le vamos a dar datos de terreno natural de un camino para que ustedes puedan construir los perfiles transversales de terreno natural. Tendrán que diseñar la rasante, calcular las curvas verticales si hacen falta, calcular las curvas horizontales si hacen falta, poder encontrar la cota rasante en cada progresiva y de ahí, con el perfil tipo que nosotros le vamos a dar, hacer el cálculo de movimiento de suelo. ¿Está bien? A ver.